su ayuda. A veces se me olvida grabar la clase. Entonces, si ustedes ven que se me está olvidando grabar la clase, me dicen, profe, no se olvida grabar la clase, me ponen un mensajito en el chat o lo que sea, ¿ok? Muy bien. La clase anterior nos habíamos quedado hasta... ¿Quién fue la última persona que se presentó? Levante la manita, por favor. Gerson. Nathaniel, perdóname. Ya me quedó claro la última. Gracias, Nathaniel. Vale, nada más la manito. Ok, a ver, entonces vamos a continuar con lo que habíamos estado en la clase anterior. Javier Alexander, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexander y pues me gustaría que se comunicaran conmigo mediante ese nombre. Uno de mis objetivos en esta clase es aprender bastante, ya que desde el inicio de la carrera me ha llamado mucho la atención lo que es la parte de la planificación, porque considero que en la parte de Ecuador no hay a lo mejor una buena planificación o no la he llegado a conocer todavía. No me he dado cuenta, he investigado al respecto, pero no veo eso. Entonces sí me gusta mucho esta materia. Muchas gracias, Alexander. Ni yo tampoco te cuento. Hasta el periodo que tengo no he visto una buena planificación en Ecuador. Y ya vamos a ver por qué, porque por ahí me van a saltar y sí hay. Existe. Que sea buena es otra cosa. Y que sea técnica es otra cosa, ¿cierto? Ya vamos a ir viendo. Gracias, Alexander. A ver, Leslie Shirley. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Leslie Mancheno, pueden llamarme Leslie. Y espero en esta clase poder aprender mucho, la verdad, poder interactuar con todos para ver esta materia desde distintos puntos de vista. Y nada, espero poder compartir con todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Leslie. Luis Adrián. Hola, buenas tardes. Me llamo Luis Salinas, me gusta que me digan Luis. ¿Qué espero de la materia? Pues aprender bastante sobre ella, tratar de acoplarme al ritmo del profesor y eso. Y no le tengo miedo, pero no mentiras. Perfecto. Esa es la idea, no me tengan miedo, no muerdo. Gracias, Luis. Bastante bien. Harán me acuerdo de, al finalizar las presentaciones, conversar un ratito a la salida de campo, por si acaso se me olvida, ¿ya? Para nuestra materia sí tenemos una salidita en este semestre. Ok, a ver. Gracias, Luis. María José, por favor. Hola, buenas tardes. Soy María José Montero. Sí, veo que la materia es complicada, sí le tengo un poquito de miedo, pero quiero es entenderla para poder pasarla. Y ese es mi objetivo de esta clase. Gracias. Perfecto, perfecto, María José. Muy bien, muchas gracias. Melissa Andrea, por favor. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Melissa. Puede llamarme Melissa, no hay problema. Y bueno, el objetivo para mí en esta materia, muy aparte de poder aprender a exponer en práctica profesionalmente todos los conocimientos de esta materia, porque a mí me interesa muchísimo lo que es el área de planificación y sobre todo gestión de proyectos turísticos, porque tal y como dijo mi compañero Alexander, Ecuador tiene un sistema de planificación un poquito escaso, ¿no? Y mi objetivo sería mejorarlo en algún futuro. Muy bien, muchas gracias. Justamente por lo que nos dice Melissa es que se hizo este cambio en el sílabus, si lo pudieron ver, ¿no? En que se trate de generar un poquito más la parte práctica en fundamentos, que no sea solo teoría, sino que llevemos esa teoría al saber hacer algo. No quiero solo el saber, con el conocimiento quiero poder aplicar ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, como les decía en la primera clase, si bien es cierto, nos va a costar un poquito, no, no cabe duda de lo que ustedes van a aprender, les va a servir un montón en las áreas de consultoría sobre todo, porque es en lo que más se trabaja en la parte de planificación y ya vamos a ver más adelante que en el sector público como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Natalia Elena.
¿Me puedo permitir poner esto? Buenas noches, maestro, compañeros. Mi nombre es Natalia y prefiero que me llamen igual Natalia. Lo que espero en la materia, al igual que los demás, es pasarla, pero con una buena calificación. Y aprender y hacer amigos también. Y bueno, eso. Gracias. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Me parece perfecta la intervención. Solo le cambiaría el orden. Aprender y que el aprendizaje te lleve a pasar con buena nota. ¿No es cierto? Porque pues, ya sabemos que existen muchas formas de sacar buenas notas sin necesidad de aprender algo, pero yo sé que aquí van a aprender. Y en eso nos va a ir súper bien. Gracias, Natalia. Muy bien, a ver. Next one, déjenme revisar. Natalia. Y Pablo. Pablo Antonio. ¿Cómo estamos, Pablo? Bueno, ¿Qué tal el viaje? muy bien, cansado, profe. Ya me imagino. Primeramente, mi nombre es Pablo. Me gusta que me digan Pablo. No hay problema. Como dijo el profesor, es muy exigente el profesor, la verdad. Pero es un gran profesor. Ya le digo, chicos, no falten en las clases. De verdad, de verdad. Se les va el internet, hagan lo que sea por ver la clase, porque el profesor es muy exigente, pero es un gran profesor. Y lo que espero en la materia es pasarla y, bueno, aprender. Bueno, ya tengo conocimiento, pero solo de nuevo estudiar lo mismo y pasar esta vez. Muy bien. Solo unos cambios chiquitos, como les decía el primer día, Pablo, que se hizo en el sílabus, que no es nada del otro mundo. Todo lo que ya el semestre anterior vimos, como que se ordenó un poquito más. Recordarán que el semestre anterior les decía a algunos estudiantes que el sílabus estaba muy enfocado a la parte sociopolítica. En cambio, ahora se trató de ordenar un poquito eso para que todas las unidades tengan como que el mismo peso y se oriente más a la parte que en realidad vemos en fundamentos, que es la parte territorial o físico-espacial del turismo. Por ahí el resto súper bien. Gracias, Pablo. Muy bien, me alegra que hayamos llegado con bien a Ecuador. A ver, Paula Daniela, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Paula Pérez. Está bien que me digan Paula. Y pues de la materia también espero aprender mucho. Y había escuchado también que el profesor es muy exigente, pero que sí enseña bastante. Muy bien, muchas gracias, Paula. Al final también les voy a comentar algo que me pasó con el otro paralelo. Con este todavía no me ha pasado. No sé si a alguien le tocó, pero esperemos que no. Salma Milena. Buenas tardes con todos, mi nombre es Salma González, pero me pueden llamar por Salma. Espero aprender mucho e ir como uniendo con todas las materias que he visto en los semestres pasados e ir adquiriendo mejor conocimiento. Muy bien, Salma, muchas gracias. A ver, Sofía Valeria, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Listo. Mi nombre es Sofía Vergara, me gusta que me digan Sofía y lo que espero de la materia pues es aprender y bueno, sé que esa materia requiere bastante esfuerzo, entonces creo que voy a tener que esforzarme bastante para aprobarla con buenas calificaciones y obviamente sabiendo todo. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Y con la última persona que está ahorita, Violeta Corina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Violeta Rivera. Me gusta que me digan Violeta. Yo también espero aprender y la verdad yo no tenía miedo hasta el lunes. Hasta el lunes. Ya, pues. Está bien, no hay problema, Violeta. Ojo, que la clase del lunes tampoco era para que se asusten, ¿no? Sino porque, como les dije, la clase del lunes a mí me gusta tener las cosas claras, porque después no quiero tener problemas, ni pleitos, ni llantos, ni lloros, ni reclamos, ni nada. Por eso el primer día me suelo tomar el tiempo para explicar todo, para que después no hayan lágrimas ni nada de estas cosas, ¿ok? Solo por eso.
Ya después, como les dije, la clase va a depender de ustedes 100%. Si ustedes asisten a clases, si ustedes participan en la clase, si ustedes hacen preguntas y como les había dicho, ustedes ahora tienen que seguir a las redes sociales oficiales del ministerio, del ministro, de la dirección zonal, de la coordinadora zonal, para comenzar a entender un poquito qué está sucediendo y aparte ver noticias, porque vamos a hablar mucho de eso aquí, vamos a estar súper bien. ¿Ok? Pero si comenzamos por el otro lado, en el que, profe, el internet no funciona, profe, es que no vine, profe, es que no sé qué, ahí la cosa cambia. Y el discurso mío también cambia. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, chicuelos. Muchas gracias por haber asistido, tanto el día lunes como ahora. Como les decía, vamos a hablar un ratito de la salida de campo. Nosotros tenemos planificada una salida de campo. ¿Qué dice? La compañera se llama como una actriz internacional, sí, así mismito. Tenemos una salida de campo establecida, chicuelos. Esta salida de campo está planificada para ser llevada a cabo ahorita les digo la fecha exacta, para ser llevada a cabo el 29 de julio. ¿Ok? Esa va a ser la fecha del viaje. Ojo, todavía sigue por confirmar por qué. Porque todavía ustedes tienen hasta el 25 de mayo para eliminar o quedarse en la materia. Entonces, no me gusta a mí decir con cuántos estudiantes voy a tener que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el coordinador de las salidas de campo. Si bien es cierto, yo no estoy dando la materia de operación, yo tengo que revisar que todo eso se dé de forma adecuada, tengo que revisar precios y todas estas cuestiones, ¿ok? Entonces, hasta ahorita están por confirmar estas salidas de campo para poder identificar más o menos con cuántos estudiantes nos vamos y demás. La idea de la salida de campo no es que salgan solo por mi materia, sino que salgamos para aplicar los conocimientos de por lo menos 2 materias en la misma línea. Y aquí vienen ciertos problemas. No me bajarán la mano, ya les doy la palabra. Aquí vienen ciertos problemas. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados, no quiero sonar a reto, pero poquito sí. Ustedes están acostumbrados a seguir su malla de forma desordenada. Entonces ya pasé geografía, ya pasé fundamentos de marketing y se me activó el marketing turístico, pues cojamos la materia de marketing turístico, sin pasar el resto, no me importa, cojamos. Error. Porque por eso mismo es que vienen los problemas de, profe, se me cruzan las salidas, profe, tengo 2 salidas y no tengo para poder pagar. Tu obligatoriedad es ir a una sola, porque se supone que tú estás siguiendo una línea y estás siguiendo tu línea de estudio de forma adecuada, ¿cierto? En educación, y también esto lo debe haber escuchado en derecho, no se legisla y no se planifica para un objeto en específico, se planifica en general o se legisla en general para todo el mundo. Entonces, se supone que todo el mundo sigue su línea de forma adecuada. Yo no sé cómo son sus consejeros, pero de aquí tengo algunos que son aconsejados míos. Y por ahí yo veo que están dejando que el inglés, que están dejando que fundamentos, que están dejando que alguna materia por ahí rezagada y les digo, primero toman esa materia y después cualquier otra. ¿Por qué? Porque como les había dicho el primero de clase, si existe una actualización de la malla, no les van a hacer valer nada de lo que ha pasado si tienen una materia vacía que dejaron en la línea anterior. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con eso, porque ya tuvimos el caso en el 2018, creo que se dio, que cambiamos totalmente de malla y teníamos estudiantes que estaban por graduarse y regresaron a 4º semestre o a 2º semestre, estando por graduarse. Entonces, imagínense lo que es eso, es perder un montón de tiempo porque sí, porque no soy organizado y no sigo las reglas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitarnos esos problemas, se están coordinando que las salidas de campo ninguna sea en la misma fecha. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ahí a alguno de ustedes se les ocurrió adelantarse y tomar otra materia que tiene salida de campo, pues tienen la opción de ir a las 2. ¿Cuál va a ser el problema? Si es que tienen la plata para pagar las 2. Y el problema ya no es del profesor ni de la universidad, es de ustedes. Entonces, cuidado, porque ayer tuve, no, ayer martes, no,
el lunes, tuve que asistir a la clase de operación porque yo estoy a cargo de la coordinación. No soy el profesor, pero estoy a cargo de la coordinación. Y tengo un estudiante que está tomando en desorden las materias y tiene 3 salidas de campo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que salir en las 3. Es decir, que tranquilamente por salidas de campo este semestre va a tener que pagar, no sé, como $200. Porque pues está tomando su malla de una forma desordenada. Así no se avanza, no se puede con esa forma, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, por favor, por favor, por favor. Como recomendación, así no sea yo su consejero y algún rato me toque ser su consejero, sigan su malla en orden. Eso les va a evitar muchísimos, muchísimos problemas, ¿ok? La salida de campo, en este caso, está establecida para la línea 202, que es en la que está mi materia, y estamos tratando de salir con la otra materia de turismo que toman en el mismo nivel, que es alimentos y bebidas. Entonces, en este caso que viene, obviamente ustedes saben, y si no saben, pues, yo no estoy en Ecuador, yo estoy en Canadá, yo estoy dando clase desde Canadá. Entonces, no es que yo voy a ir el 29 de julio para salir con ustedes de viaje, me encantaría, pero no puedo. No puedo viajar tanto para irme solo un día y regresar. No funciona así. Pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes en alimentos y bebidas tienen 2 profesores. Esos 2 profesores van a ser los responsables en la salida. Eso no quiere decir que, no voy a hacer nada de fundamentos. Claro que voy a hacer. Voy a hacer bastante de fundamentos. Yo con María Fernanda trabajamos mucho de la mano, igual con José Luis. Entonces, ustedes ya van a tener exactamente las actividades que van a hacer en cada uno de los puntos que van a hacer y los tiempos que tienen para poder hacerlo. Entonces, ellos van a ir simplemente como los profesores acompañantes encargados de esta actividad. ¿Se entiende? Y si no es José Luis el que vaya, María Fernanda no tiene opción, ella tiene que ir. Si no es José Luis el que va a ir la coordinadora de la carrera, Olga. Y si no va Olga, va la decana. Pero no van a viajar solo un profesor, van a viajar 2 profesores. Por si acaso cualquier cosa pase, como les decía el primer día que me presenté, Chicuelos, yo tengo ya 12 años de experiencia docente. Y me ha pasado de todo en las salidas de campo. Me he caído, me he roto el pie, nos han atacado las avispas, hemos tenido ataques de caimanes, un montón de cosas, porque todo eso pasa en las salidas de campo. Entonces, no quiero que pase lo que alguna vez me pasó a mí, que tuve un accidente en Perú y me tocó regresarme a Ecuador porque tenía que operarme por el accidente que tuve y los estudiantes se quedaron botados en Perú. No puede pasar eso. Entonces, por eso el reglamento sostiene que tienen que ir 2 profesores. En este caso, la planificación está en que vaya mi persona y María Fernanda. Pero como les digo, yo no estoy en Ecuador, seguramente irá a José Luis, o si no es José Luis, irá Olga, y si no es Olga, irá María Elena, la decana. ¿Okay? Son los backups que se tienen ahí. Por la cuestión de la pandemia, se cambiaron los sitios. Ustedes no sé si sabían, pero tienen un reglamento de salidas de campo en la cual se establecen cuáles son las regiones de visita. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer todo el país, por lo menos las partes más importantes del Ecuador. Un profesional en turismo que no conoce el territorio es como un médico que no sepa inyectar, no sirve, ¿cierto? Entonces, por eso están estructuradas de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que lastimosamente, gracias al COVID, todavía tenemos mucho miedito de qué nos pueda pasar, de si algo les sucede a ustedes o cuestiones así, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando de reducir al máximo la exposición en otros lugares sin quitarles la experiencia de viajar. ¿Me hago entender? Por lo cual, las salidas de campo que normalmente eran 4-3 o 3-2, cuando digo estos nunca me entienden, este es el lenguaje de intermediación turística, 4 días, 3 noches o 3 días, 2 noches, ¿ok? Se bajó a full day. Un full day es cuando ustedes están en actividad por lo menos 8 horas seguidas. Entonces, la mayoría de sus salidas de campo están organizadas como full day, ¿ok? Con excepción de una que estoy muy seguro que se va a volver full day también por el número de estudiantes. Entonces, sí vamos a ir necesitando que se haga ciertas cosas. Los estudiantes de operación van a hablar con ustedes para exponerles
el programa turístico. Cuidado, porque por ahí les he escuchado, siempre escuchar el término paquete turístico. Ese es un término técnico mal utilizado. Ya cuando lleguen a operación van a ver la diferencia entre programa y paquete. Y que cuando nosotros estemos trabajando con este proceso, me digan sinceramente, profe, yo sí puedo viajar o profe, yo no puedo viajar. Ojo, chicuelos. En el caso de que por ahí me digan, profe, yo no puedo viajar, solamente en el reglamento dice que solamente ustedes pueden faltar a una salida de campo por 3 razones. O porque tuvieron un accidente y tienen que demostrar, en el caso del accidente o de la enfermedad, tienen que demostrar con un certificado del Seguro Social, no el certificado del médico amigo de mi mamá o de mi papá. No, certificado generado por el Seguro Social. Porque están embarazadas a punto de dar a luz, no porque estoy a los 3 meses, estoy embarazada a punto de dar a luz, o por muerte de algún familiar hasta 2º grado de consanguinidad. Ahora bien, este reglamento se hizo pre-COVID, entonces seguramente ahora se va a tomar en consideración que, por ejemplo, alguno de ustedes vaya a dar positivo en COVID y que por eso no pueda ir. Obviamente se les va a pedir una prueba PCR que esté certificada también para que, porque ahorita todo se falsifica, chicos. De ser sinceros. Entonces, hay que tratar de ubicarnos lo mejor posible en estos aspectos. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, para que lo tengan anotadito, el 29 de julio es nuestra salida de campo, que es un full day. Seguramente ustedes tendrán que salir a las 7 de la mañana, a más tardar, y estarán regresando tipo 7, 8 de la noche a Guayaquil. ¿Ok? Normalmente estas salidas de campo les incluyen, no me bajen la manito porque no sé qué me van a preguntar. Estas salidas de campo, ¿qué les incluyen? Les incluyen transporte, les incluyen comida y las entradas a ciertos lugares en los que se necesite pagar las entradas. Y algo más que ustedes ya cuando lleguen a operación van a aprender que se calculan misceláneos, impuestos y demás cositas. No sabría decirles cuánto va a costar la salida de campo, pero como es un full day y está destinado a la parte de trabajar en la zona costera de la provincia del Guayas, seguramente más de unos $35 por persona no va a salir. Y vamos a tratar de que así no salga. ¿Ok? Pero también quiero ser sincero porque ya me ha pasado con los estudiantes de SPOL. Digamos que de aquí los 24 que están, los 24 me dicen, profe, sí viajo. Y antes, unas 2 semanas antes del viaje, Luis me dice, profe, yo no viajo. No puedo, no voy. Ok. Eso significa que el precio les va a subir a todos, porque el precio está calculado para ese número de personas. Ok. Entonces, hay muchas funciones que trabajan con lo que se denomina gratuidad, algo que me dan gratis por el número de personas. Y si yo bajo ese número de personas, me pueden quitar esa gratuidad. ¿Sí? Adicionalmente a eso, digamos, normalmente se hace lo que se genera o se conoce como política de pago. Se cobra un 60% unos 15 días antes y unos 3 días antes del viaje, unos 5 días antes del viaje, el otro 40%. Digamos que Luis pagó ese 60%. No hay reembolso, porque el dinero de Luis se utilizó para poder hacer los pagos a los proveedores de servicios, se utilizó para poder hacer las cotizaciones y reservaciones y no me van a devolver. ¿Se entiende? Entonces, en esa parte, cuando ellos, los chicos de operación, vengan a hablar con ustedes, yo sí voy a ser súper enfático en ese tipo de cosas con la experiencia que ya tengo en SPOL. En SPOL estoy trabajando desde el 2016. Entonces, ya sé cómo suelen ser los estudiantes en el momento de las salidas de campo. Agradezco que en las salidas ahorita no hay pernoctación, porque si no, sabía ser eso un dolor de cabeza. Ahorita no hay eso, la mayoría van a ser full days nada más. ¿Sí? Este semestre. Es muy probable que el siguiente semestre o el siguiente periodo académico que venga, chicos, las salidas se reactiven totalmente. Si nos va bien ahora, se reactiven totalmente. Y ahí sí vamos a tener
ustedes irían a la salida que les corresponde de planificación de espacios, si siguen la malla de la forma adecuada. Y en planificación de espacios, normalmente la salida es de 3 días, 2 noches. Entonces, ahí ya existe pernoctación, ya tienen que moverse mucho más. Veremos cómo nos va. Este va a ser como un plan piloto para ver si podemos regresar a la normalidad en las salidas de campo. Ojo, en las salidas de campo hay reglas que cumplir. Prohibido beber, prohibido fumar. Hay un montón de cuestiones que están prohibidas que les van a dar a conocer los estudiantes y que ustedes tienen que cumplirlo al pie de la letra y a cabalidad. ¿Ok? En todo caso, siempre tengan presente que cualquier situación que ustedes tengan o les pase en la salida de campo, yo soy la persona que va a estar atrás de eso, ¿no? Obviamente tienen la profesora en este caso, de operación turística, pero mi persona es el coordinador de las salidas de campo como tal, entonces yo voy a revisar esos elementos. ¿Quedó claro lo de las salidas de campo? ¿Dudas o preguntas de la salida de campo? Cristina, voy a tener que sacarle de la clase porque pues me apaga y me prende la cámara y así no funcionamos. Hasta luego, gracias. Yo con las reglas fui claro. Por ahí Violeta dijo, no tenía miedo hasta el día lunes. El día lunes fue la explicación. A partir de hoy, a partir de hoy es la acción. Y yo soy de cumplir mucho lo que digo. ¿Ok? Muy bien, chicuelos. A ver, les había dicho que en ese curso no me pasó algo que sí me pasó en el curso, en el otro paralelo. Que algunos de sus consejeros les había dicho, uy, no tomen la materia con Sebastián porque es difícil. No sabía si reír o llorar. Porque que un consejero te diga eso, me queda mi duda. Pero siempre he dicho yo, saquen las conclusiones ustedes mismos. No se lancen a lo loco porque sí. Saquen las conclusiones ustedes y vean cómo nos va. Vean por ustedes mismos y digan, ay, sí, ha sido un energúmeno, ha sido bravísimo. No, 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 no se puede. O vean cómo son las cosas. Pero manéjense de la experiencia, de la vivencia y no la experiencia. Son dos palabras que nosotros lo utilizamos como sinónimos y no lo son. La experiencia puede ser propia o adquirida y la vivencia solamente es propia. Entonces, manéjense de la vivencia en la clase. ¿Listo? Ay, Celina. Celina, ¿qué estoy? Sí, Celina. Ay, Celina o Maite. Dame tiempo, por favor. No me odien si es que les nombro mal al inicio. Celina. ¿Ibas a Aquí decir algo? estoy. Se te alza la manito. Sí, sí, la había alzado desde el principio. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo Porque estás? le iba a preguntar algunas cosas de la salida de campo, pero usted las respondió todas. Cuando dijo, ay, Ok. qué opciones. Luego de eso, sí, luego de eso, cuando mencionó con respecto del tema del consejero, pues me parece sorpresivo, porque a mí sí me dijeron eso. Mi consejero sí me dijo eso. No, esa materia es muy difícil. ¿Estás seguro que la vas a tomar? Tienes que estar muy, muy decidida a pasarme. Ya ven que no solo genero el miedo en los estudiantes, sino ahora me doy cuenta que genero el miedo en los mismos compañeros profesores. Cosas que pasan. Gracias, gracias, mi estimada. Algo que sí les quiero agradecer en este paralelo, porque no he escuchado hasta ahora, es que me digan mister. Esa es la única palabra que no me gusta y que no la van a utilizar conmigo. Ok. Yo he visto mucho que tenemos en SPOL, no en SPOL, en Guayaquil, porque he dado clase en varias universidades de Guayaquil. He visto que tienen mucho arraigado los anglicismos, ¿no? El miss, el mister. Está bien, pero el mister tiene otra connotación que no está bien traducida y no está bien utilizada cuando se analiza en ambientes académicos.
Por eso es lo único que les digo. A mí no me digan Mister. Sebastián, profe, Sebas. Y otra cosa que no me gusta mucho el término es maestro. Pero está por ahí. ¿Qué significa el Mister? El Mister tiene un significado trascendental, sobre todo en países angloparlantes jóvenes, como el caso de Canadá. Ustedes saben que este país no tiene tanta historia como el Ecuador. Es un país confederado que ha ido naciendo alrededor del tiempo. En 1934 se dio la unión de estas provincias como país en sí. Y el Mister era el término que se utilizaba muchísimo para hablar a la persona dueña de los esclavos o de los grupos indígenas de la región que te tomó. Entonces, es un término despectivo, que tiene un contraste despectivo en la utilización. ¿Sí? Entonces, aquí jamás van ustedes a utilizar el término Mister en Canadá. Está mal visto. Entonces, pues como siempre he dicho, ¿no? Uno va aprendiendo de todo. Y por eso, desde hace 3 años, ya que estoy viviendo aquí, les digo a mis estudiantes que porfa, no me digan de esa manera. Por esa razón nada más, ¿no? Sí. Y bueno, ya más adelante que iremos conversando, Christopher, se van a dar cuenta de que hay más choques culturales todavía que vienen relacionados con el inglés que uno aprende, porque uno aprende el inglés americano. Y cuando llega a un país como Canadá, en el que tienen el inglés canadiense, hay cositas pequeñitas que no se usan y que no se utilizan de la misma forma. Y la riqueza cultural de nuestro país y de nuestro mundo es bastante buena conocerla, ¿no? Melissa, por favor. Melissa Andrea, que estaba la mano levantada, ¿o se le levantó la mano? Sí, profesor, tenía la mano levantada. Bueno, era para decirle que no conocía ese origen de la palabra mister, la verdad, para mí esto es algo nuevo, sino que yo más bien, yo lo que decía es que algo que se me grabó de una profesora es que no digan miss, no digan mister, porque son aquellas personas que participan en certámenes de belleza. Entonces, eso se me quedó grabado a mí, pero no sabía el significado, un significado mucho más allá de lo que digo. Sí, bueno, yo como les digo, la razón por la cual les digo eso es por la connotación de la palabra en el entorno de países como este, ¿no? Y que a la larga tuvimos nosotros también algo así, y que les llevábamos de otra forma nada más. Entonces, esos términos más bien, aquí por lo menos, ¿no? Profe, Sebas o como quiera, siempre y cuando sea con respeto, estamos perfectos. ¿Ok? Muy bien, chicuelos. ¿Leyeron las políticas? ¿Leyeron el sílabus? Sí, bro. Muy bien. Ok, voy a confiar en ustedes ahorita. Vamos a hacer una evaluación chiquita. Esta evaluación es calificada. Pensaba no hacerla calificada. Pero ¿qué pasa? Que por ahí tengo estudiantes que me dicen, profe, ¿cómo hago si estoy en Estados Unidos y llego en 2 semanas? ¿Cómo haces? Perder la materia nada más. Eso es lo que te pasa. Ustedes no es que las clases son voluntarias ni llego cuando me da la gana. Ustedes tienen un horario que ya está preestablecido y si ustedes escogieron viajar de donde sea, tienen que conectarse y como sea, tienen que conectarse. A veces puedo sonar muy intransigente, pero así como todos ustedes hacen un esfuerzo por estar sentados aquí escuchándome 1 hora y media, no me parece justo que para unas personas sí puedan y para otras no. ¿Entienden? Entonces hay que ser justo en todos los aspectos. Por ejemplo, ahí Pablo, lo voy a usar de ejemplo, perdóname Pablo, me decía, profe, estoy regresándome de Estados Unidos, pero estoy en el aeropuerto y le juro que no tengo porque ya mismo toca coger el avión y lo que sea. Ok, está bien, le agarró un día, pero está aquí el segundo día. Pero escribirme a mí y decirme, llego en 2 semanas, para mí es cinismo. Es un atrevimiento terrible. Simplemente mi respuesta es, retírese de la asignatura y evítese un problema. Y ya está. Cierto, porque la vida no es así. La vida es justa e igual para todos. ¿Ok? Entonces, yo no pensaba evaluar esta
esta presentación o esta evaluación diagnóstica, pero sí la voy a evaluar. A todas las personas que están aquí voy a evaluarles. Tampoco es que voy a ser tan exigente, pero sí con esto quiero ver en qué nivel están. ¿Ok? Entonces, por favor, primero que nada, Christopher, te puedo pedir un favor. ¿Será que podríamos crear el grupo de WhatsApp y nos mandas el link por aquí para que todos nos vayamos uniendo? Sí, así vamos ganando tiempo. Y segundo, gracias, Christopher. Y segundo, por favor tengan a la mano si es que están en algún celular, pero por lo que les veo no están con celular, pero estén pendientes porque ahorita vamos a abrir un Padlet y en el Padlet vamos a tener que responder 10 preguntas. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para esta actividad? 15 minutos. Y ojo, quiero que sean lo más sinceros posibles. No es que si no me ponen, tienen 0. No. Para que me respondan de la forma más sincera posible. Todos ustedes ahorita ya tienen los 5 puntos de esta evaluación. Todos. ¿Ok? Pero ¿qué necesito? Necesito que sean sinceros. Que si una de las preguntas que les estoy solicitando no la conocen, la pongan ahí, no vimos o no nos dieron. O por último, no lo recuerdo, que esa es la que más me molestaría en leer porque, pues, bueno, pero si alguna de esas no la vieron o no la saben, pues simplemente poner no la vi o no la aprendí. Pero la sinceridad, acuérdense lo que dije el primer día de clase. Sinceridad ante todo, no conchudez, sinceridad en su estudio. ¿Sí? Les voy a pasar ahorita por el chat el link del Padlet. Revisen, por favor, que cada vez que ustedes vayan a hacer su aportación, este es su nombre completo y su número de matrícula. ¿Ok? Por ahí me dirán, oye, profe, ¿cuál es mi número de matrícula? Ese es otro problemita. Solemos ser estudiantes de SPOL y nunca nos piden el número de matrícula para nada. Más que para hacer algunos trámites administrativos. Y ese número es como su número de cédula. Ustedes lo tienen que saber súper bien. Entonces, vamos a ir trabajando con con esa memoria selectiva que tenemos para que vaya mejorando todo, ¿ok? Muy bien, les voy a pasar, tengo algunos mensajitos en el chat, 4 unidades parece poco en relación a otras materias con más, pero con lo que nos dijo, ya vamos a ver, mi querida Maite, que esas 4 unidades van a ser, van a sentir que van a hacer, esta materia va a ser un cúmulo de 2 o 3 materias en sí, pero la vamos a manejar lo más suave posible. Sí, en la cuarta unidad, como les había dicho, necesitamos un dispositivo digital para poder utilizar la información. Gracias, mi estimado Christopher. Por favor, váyanse adjuntando al grupo de WhatsApp, please. Eso es el primer paso. Y las personas que estén inscritas o estén ya unidas al grupo de WhatsApp, me van levantando la manito aquí en Teams. ¿Listo? Perfecto, muy bien, chicuelos. Esa es la actitud. Muy bien, yo también ya estoy en el grupo. Por favor, recordarán lo que les había dicho también en la primera clase. Traten de que en su perfil de WhatsApp esté su nombre y apellido por lo menos. Solo por este semestre. Ya después vuelven a hacer o usar el nombre que ustedes gusten, pero es para poderles identificar también. ¿Listo? A ver, vamos viendo cuántos estamos. 18.
19. Me faltan solo 4. Bueno, 20. Me faltan 3 en realidad. A ver. Al chat del WhatsApp les acabo de pasar el Padlet, ¿ok? La dirección del Padlet para que puedan ir ingresando. Muy bien, chicos. Tenemos entonces 15 minutos, es decir, a las 7 de la noche se termina de subir cualquier información ahí, ¿ok? Recuerden, sean lo más sinceros con ustedes mismos. No necesito de que estén revisando en el Google sus apuntes, si quieren pueden revisarlos, pero el Google y cualquier cuestión online traten de no usarlas porque así también puedo ver yo desde dónde parto, ¿sí? Listo. A ver. Ya les doy algunos incluidos ahí. Compartirles la pantalla también para que podamos ir viendo. Melissa nos pone algo. Ya reenvío el link, Melissa, tranquila. Listo. Y es preguntitas, recuerden. Por ejemplo, aquí tengo uno que ya colocó Natalia, muy bien. Natalia ya me puso. Nathaniel ya me puso. Bien. Aquí tengo una, pero que no me colocaron el nombre, entonces ten cuidado con eso. Paula, Cindy. Bien.
8 minutos.
Ok. Región negativa de contaminación de expresiones naturales turísticas. Por el mismo, la prevención de la contaminación que genera el turismo nacional son los turistas y los el comportamiento del turismo se la contaminación de las playas, vertederos y sustancias. La relación económica que debe tener el turismo en los destinos de la generación de los comercios. ¿10 minutos, chicuelos? Se enseñaba, no recuerdo si me enseñaba, esto no recuerdo cómo me enseñaba. Contamos palabras de el principio administrativo es planificar, en situaciones organizar, controlar. Con el proceso de planificación se relaciona con las situaciones planificadas. Ya. No, pues. 2 minutos. Un minuto, chicuelos. ¿Qué vamos a hacer?
Ok. Páreme la mano, como dicen por ahí. Se acabó el tiempo. Bien, chicuelos. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Que están viendo las aportaciones de ustedes mismos. Ya pueden bajar las manitas, por favor. Muchas gracias por su aportación, muchas gracias por la sinceridad. Y ahora viene mi, mi lado de la historia. No sé si reír o llorar con esas respuestas. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que están ahí se supone que debieron haber visto ya en las materias de teoría del turismo, por algo se llama teoría, derecho turístico y ambiental. La del COTAD les puedo pasar, pero del resto no. Administración y economía. ¿Por qué? Porque yo nunca les voy a preguntar ahí, ¿cuál es su opinión? Acuérdense lo que les dije en la primera clase, tenemos memoria a corto plazo. Yo jamás les voy a preguntar, ¿cuál es su opinión de la importancia de la economía? ¿Qué era lo que yo quería medir ahí? Que ustedes me digan con factores económicos, macroeconómicos, microeconómicos, niveles de validación de la economía para el desarrollo territorial. No veo eso, veo opinión en la respuesta. ¿Se dan cuenta? Ustedes tenían ahí o tienen ahí en su Padlet una instrucción que les dice claramente que desde el bloque 4, la pregunta 4 a la 10, no se puede repetir las respuestas entre ustedes, ¿verdad? Y lean, solo háganme ese favor, lean la parte de los impactos. Todos se han aprendido que el impacto positivo es la generación de empleo y la renta, y el impacto negativo es la contaminación. Parece que no hay más impactos positivos y no hay más impactos negativos en la actividad turística. Está bien, ok. A lo mejor no leyeron. Por ahí me van a decir, profe, es que el tiempo, son 10 preguntas, nos pusimos nerviosos, qué sé yo. Puede ser, chicos. Como les dije, es una evaluación diagnóstica. Clarito dice ahí, evaluación diagnóstica. Normalmente esta evaluación diagnóstica no tiene valoración. Pero a ustedes sí les voy a valorar. Ashley, por favor, ingresará también para que pueda poner sus aportaciones, si no se queda sin nota. En este proceso vamos a trabajar con algo que también les dije el día lunes, ¿se acuerdan? Que se llamaba inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es tener la capacidad de autocrítica, es decir, saber cuando yo hago bien o cuando yo hago malas cosas. Poniéndole que cada pregunta vale un punto. Sobre 10, ¿cuántos se calificarían en grupo? Con lo que ustedes ven en el Padlet colocado. Siendo lo más sinceros posibles, nos van a poner en el chat. ¿Con cuántos se calificarían sobre 10? Y eso que no puse preguntas de patrimonio, ni de antropología, ni de geografía física, porque dije, bueno, voy a ir con las que son relacionadas ahorita. A ver. A ver, por aquí. Ahora me acuerdo, por favor, Celina, si era Celina o si era Maite. Celina. Celina me pone 0, Christopher me dice 6, Melissa me pone 7, Eduardo me pone 3, Sofía me pone 4, Pablo me pone 2, Violeta me pone 6, Elizabeth me pone 2, Génesis me pone 5, Pablo me pone 1, María José me pone 4, Araceli me pone 4, Salma me pone 4, Giovanna me pone 3, Gabriel me pone 5, Cindy me pone 3, Javier me pone 5, Leslie me pone 4,
Alexander 4. Luis 5. Ok, muy bien, creo que ya pusieron todos. ¿Cuánto les pongo yo? 1. 1. ¿Por qué? Porque no leen toda la pregunta de forma adecuada y esto les pasa en mis exámenes. Recuerden, a veces ustedes piensan, ahorita, obviamente, como les digo, fue una evaluación diagnóstica de 15 minutos. En los exámenes sí les doy la hora o las 2 horas, pero por la premura muchas veces nosotros tampoco leemos a detenimiento. ¿Qué les pedía yo en cada una de las preguntas? La pregunta no es que respondí a medias, o respondí o no respondí. Ese es otro dilema conmigo. Cuando por ahí alguien me va a decir, ay, profe, pero es que yo sí hice el procedimiento, solo al final me equivoqué. Cero. No vale. Porque lo que me cuenta no es solo el procedimiento, es el procedimiento más el resultado. Un buen procedimiento me lleva a un buen resultado, ¿no es cierto? Entonces, yo sí suelo ser en este aspecto bastante cerrado, como se dice por ahí. O es blanco o es negro. No hay nota intermedia. ¿Ok? Siempre digo lo mismo, pero siempre termino poniendo alguna nota intermedia. Por pena, pero no porque se merezcan. No me gusta calificar así. O sabes o no sabes, así de sencillo. Entonces, por eso les decía que prefiero que me pongan no vimos, no lo recuerdo, cualquiera de estas cosas. Pero sí me preocupa que, por ejemplo, en algo que a mí Carla me dijo, y yo sé, porque lo he visto, Carla me compartió el material, sí ven muchísimo de teorías del turismo. Y no se acuerdan de las teorías de turismo, que explican mucho de los fenómenos. Carla es una crack en la parte de teoría del turismo y hay que sacarle el jugo a las clases con ella. Entonces, sí me gustaría que volvamos a repetir. Esto es un cachetazo para ustedes también, para que digan, no he estado tan bien como pensaba, o no me acordé tanto como yo creía. Y también para poder identificar si aprendí o no aprendí, si me enseñaron o no me enseñaron. ¿Ok? Ya reprobamos. No sé cómo pasaron. La pregunta es para mí, ¿cómo pasaron? Y seguramente habrá materias que pasaron con 100. O sea, y es que, y ojo que todavía no me he metido a patrimonio, que es una materia en donde patalean terriblemente. Pero, no sé. Que quede como una prueba de diagnóstico para ustedes también. Y como les decía, es una evaluación diagnóstica para saber desde dónde empiezo. Y como todos los benditos años me toca empezar desde cero. Ay, ¿esto qué quiere decir? Todos los benditos semestres me ha tocado dar 2 horas de clase, no 1 hora y media, por llenar todos estos vacíos que ustedes me están demostrando aquí. Ahora, chicos, yo no quiero salir a las 9 de la noche. Yo también tengo vida y ustedes también tienen vida. Entonces, sí nos va a tocar ponernos de nuestra parte e ir a aprender, eh, e ir a ponernos nosotros en sí. Aquí ven 2 preguntas trampa que eran para los repetidores. La pregunta de corrientes y la pregunta de escuelas. Y no solo para los repetidores, sino para los que han sido mis estudiantes en Derecho también. ¿Por qué? Porque yo les expliqué cuáles eran las corrientes y cuáles eran las escuelas. Pero nunca les dije cuáles eran los autores. Entonces, ¿qué pasa? Que veo que ustedes todavía están con el chip de estudiante de colegio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes son los que se sientan, toman notas súper bien, pero no investigan más allá. O sea, no es que hablamos ahorita de un tema, me invento. La gentrificación del turismo. Espero que entiendan de lo que estoy hablando, porque es uno de los impactos negativos de la actividad turística. Entonces, si por aquí alguien me dice, es que la gentrificación según Milano en el 2022 significa esto, y alguien viene por aquí, es que según Farfán la gentrificación en el 2018 significaba esto, ahí es en donde tenemos que trabajar. Ojo, en la primera pregunta, les dije que recalquen las palabras claves del concepto. Vean alguna de las respuestas en la que tenga yo
el párrafo escrito y puesto en negrita o en subrayado o entre comillas las palabras clave del concepto. ¿Se entiende a lo que voy? Cuidado les pasa esto. Esto no hacía los otros semestres. Por eso es que se me caían en el examen, en el primer examen, pero feísimo. Hice esta prueba piloto para que vean cómo son más o menos las preguntas que a veces suelo hacer y qué es lo que evalúo en las preguntas. Siempre tómense el tiempo de leer, releer y tratar de aplicarlo, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Como les decía, esto es una prueba diagnóstica, pero diagnóstica para, para todos. Es una apertura de ojos para ustedes también. Y una preocupación, no les voy a mentir, para mí. Porque veo que todavía seguimos con este problemita. Y yo sé que ya no es el problema la parte docente. Entonces, no sé qué está pasando. Capaz es la forma de estudiar o que aprendemos toda la memoria, o no sé. Tal vez puede ser por ahí la cuestión. Celina, por favor, cuéntame. ¿O te me quedaste con la mano levantada? Ya. Sí, profesor, que ya la que... Tranquila, no te preocupes. Sofía, ¿me ibas a decir algo? También te quedaste con la mano levantada. Ya, no hay problema. Muy bien, ok. Entonces, saliendo de este trago amargo, vamos a empezar ahora sí con lo que nos corresponde a nosotros. Primero, recuerden que el primer día de clase les dije cuáles son las materias básicas para esa asignatura y cuáles son las que nosotros vamos a necesitar. Y les había dicho que necesitamos de todas. Y aquí están las pruebas. ¿Por qué? Porque para hablar de planificación, chicuelos, ustedes tienen que ser o tener una cultura general bastante amplia. ¿Ok? ¿Ustedes van a ser profesionales en turismo? Sí, pero también tienen que comprender sobre ambiente, sobre cultura, sobre historia, sobre antropología, sobre arqueología, sobre sociología, sobre economía, sobre administración, sobre marketing, sobre logística, sobre calidad, sobre operación. Es muy amplio. Por eso es que cada uno de los planificadores normalmente genera una especialización. ¿Ok? Entonces yo voy a tener una especialización en X, Y o Z situación. ¿Ok? Y eso me va a permitir a mí tener mejores herramientas. Cuando ustedes vean un proceso de planificación con pocas herramientas, herramientas son los elementos que yo utilizo para poder llegar a tomar decisiones. ¿Ok? Cuando vean eso, quiere decir que ese planificador no es un planificador técnico, es un planificador genérico. Tampoco es que esté mal, pero sí es cuestionable sus decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas técnicas que te permitan decir que estamos bien o estamos mal, sino más tu experiencia. ¿Ok? La experiencia no siempre es mala, pero si a la experiencia la acompañamos de la técnica, eso se vuelve invaluable. Si alguien es solo técnico, sin experiencia, o experiencia sin técnica, pues no estamos teniendo ese enganche que quisiéramos tener para que una buena planificación sea adecuada. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, yo les había preguntado qué es el turismo y casi el 90% de sus respuestas fue lo que dice la OMT, que está perfecto, ¿no es cierto? Porque para algo tenemos a la OMT, a la Organización Mundial del Turismo. Si la OMT nos dice que el turismo es esto, yo no soy quien para venirle a decir que está equivocado. Estamos correctos. ¿Qué pasó por ahí? Que algunos se olvidaron de ponerme el año. Siempre que cito es importante colocar el año. ¿Por qué? Porque la OMT tiene 3 definiciones de turismo en 3 periodos temporales diferentes. Y es bueno ir identificando, no sé si eso lo vieron, pero es bueno ir identificando cómo fue evolucionando ese concepto y cómo ese concepto se fue construyendo y va a seguir evolucionando. Porque ahora la pandemia nos enseñó que hay muchas cosas que hay que cambiar y que hay muchas cosas que no funcionan y que tenemos que reaccionar de mejor forma a cualquier eventualidad que se dé.
porque no controlamos las cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro del concepto que ustedes me pusieron, hay una palabra bastante interesante que se llama desplazamiento. ¿Quién me explica lo que es el desplazamiento? Y aquí es otra cuestión, ya te doy la palabra, Celina. Y aquí es otra cuestión que suele ser un problema. ¿Por qué? Porque normalmente como docentes lo que solemos hacer es enseñarles el concepto sin explicar el concepto. O sea, que se memoricen el concepto. No sirve de nada. Necesito que entiendan el condumio del concepto para que la memoria no nos traicione, sino que entendamos. Lo que se entiende no se memoriza. ¿Ok? Celina. Bueno, profesor, de acuerdo a lo que está diciendo, pues por lo que puedo entender, más allá de lo que nos han enseñado, porque siempre nos han dicho que es el movimiento desde un punto inicial a otro final, que es diferente al inicial, claro está. Pero lo que yo puedo entender e interiorizado es un cambio también, el desplazamiento, porque quizás muchas veces no solo es físico, sino que también incluyen otros factores. ¿No es cierto que ahora se está trabajando mucho con esta parte del turismo virtual, que algunos autores lo llaman? A mí no me gusta hablar y ponerle el término turismo a todo, porque eso es inventarse. Para ponerle el nombre turismo a algo necesito hacer investigaciones. Por ahí veía yo inclusive que profesores de ustedes inventaban el término turismo de vacunas. Eso no existe. Existe el turismo de salud. Entonces es muy riesgoso porque la actividad turística, como cuenta con tantos charlatanes, charlatán es una persona que no sabe, pero habla como si supiera de algo. Y lo peor de todo es que mucha gente le sigue a estos charlatanes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí cabe el refrán que saben decirnos en Ecuador: en la tierra del ciego el tuerto es el rey. Con que sepa un poquito más que ustedes, ya soy ministro o ya soy profesor. No, para eso se necesita tener conocimiento real y clave. Entonces, por ejemplo, el término desplazamiento, por aquí utilizó Celina dos términos que suelen utilizarse en el concepto: movimiento y desplazamiento. Movimiento y desplazamiento no son sinónimos. ¿Cuál es o a qué hace referencia el movimiento? El movimiento hace referencia a la distribución que hace una persona, porque estamos tratando o trabajando con personas, desde un punto de inicio a un punto de destino. ¿Ok? Y luego nos habla del desplazamiento. El desplazamiento, en cambio, nos dice que no se mueve solo la persona. Se mueve la persona con sus recuerdos, la persona con sus experiencias, la persona con sus conocimientos, la persona con su ser. Entonces se vuelve más complejo, porque ya no estoy midiendo en cantidad como medirían los movimientos. Los movimientos miden cuántas personas vienen. El desplazamiento comienza a medir el tipo de persona que viene. Si es una persona consciente, si es una persona responsable, si es una persona que cuida el ambiente, si es una persona que le interesa el ambiente, etc. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, surgió un problema bastante grande para el Ministerio de Turismo, para la Organización Mundial de Turismo cuando comenzaron a trabajar con este concepto, porque la gente te decía: ok, o sea que si yo vivo en Guayaquil y voy a Guayarte, no soy turista. Y así como se quedan ustedes, se quedaba la gente, los profesionales de turismo, y decían: o sea, no, o sea, sí, o sea, ¿qué mismo? No entendí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a haber gente que te comience a hacer ese tipo de consultas, ¿no es cierto? Que lleguen a ese nivel de escrutinio. Christopher, cuéntame. En ese caso creo que no se clasificaría como turismo porque se está dando en el mismo lugar de residencia virtual. Correcto. ¿Qué pasó aquí? Entonces, para la OMT es muy diplomática. La OMT no se pelea con nadie. Entonces, la OMT lo que dijo es: ok, entonces hay que incluirle ciertas cosas más a este concepto. Lo primero es que lo haga fuera de su residencia habitual. Ojo, chicuelos, que ustedes vayan a Guayaquil
que ustedes sean de Guayaquil y vayan a Guayarte, no tienen relación directa con la actividad turística per se, pero sí con el consumo turístico, que es una función económica del turismo. ¿Cierto? Que también estará diciendo el profe, porque en economía no vimos eso. Ahí es en donde vamos a comenzar a identificar que existen productos que son 100% turísticos, productos o servicios, 100% turísticos y productos o servicios que son complementarios al turismo. Algo que nos suelen enseñar mal es que los restaurantes o los establecimientos de alimentos y bebidas, que su nombre técnico es restauración, son turísticos. No es cierto. Ustedes son de Guayaquil o de donde vivan. Y estoy seguro que han ido al restaurante en donde viven. ¿Son turistas? No. ¿Generan consumo turístico? Sí, porque esa actividad está considerada dentro del rubro económico del sector turístico. ¿Qué dijo, profe? Eso lo debieron haber visto en Introducción a la Economía, ¿verdad? Para entender las cuentas satélites del turismo y el funcionamiento económico de la actividad como tal. Yo voy a tratar de explicar aquí de la forma más sencilla posible, pero sí quiero que vayamos quitándonos los tabús que nos suelen poner desde el inicio, de que turismo es esto y se acabó. No, turismo es una actividad compleja y que esa complejidad requiere de la profesionalización de ustedes. ¿Okay? Y por eso es que a veces nos va a costar salirnos de estos paradigmas que nos han comenzado a poner en la cabeza. De que esto se hace así y se acabó. No, hay 1000 formas de hacer las cosas. ¿Listo? Al ponerle el término residencia habitual. Pregunta, chicuelos. Si yo voy a Ecuador a pasar Navidad, ¿soy turista? Cristo. Yo, Sebastián Calle, ahorita estoy en Saskatoon, Canadá, ya mismo en geografía, a preguntarles en dónde está ubicada la ciudad en donde estoy y en qué provincia pertenece. ¿Soy turista si voy a Ecuador a pasar Navidad con mi familia? A ver, vamos a ver. Natalia, por favor. Sí, profesor, sí sería un turista porque no es su lugar de residencia habitual. Ecuador ya no es su lugar de residencia habitual. Muy bien, ¿y cómo tú identificas cuál es mi lugar de residencia habitual? Según recuerdo, es donde, por ejemplo, se desarrolla su trabajo, donde Yo está trabajo su... para Ecuador, ¿no es cierto? Sí, Soy profesor de SPOL. ah, cierto. Bueno, pero vive en otro país. Eso, por ahí vamos. El domicilio. Por el domicilio. Por ahí nos vamos, Natalia. Siempre que nos pregunten esto, para que no se me hagan líos, chicuelos, acuérdense. El lugar de residencia habitual tiene relación con 3 cosas. Domicilio, en donde está mi casa, mi departamento, cualquiera de estos elementos. El trabajo, ¿ok? Y mi vida social. ¿Sí? Esos son los 3 elementos que se miden normalmente en residencia habitual. Pero se vuelve más complejo todavía. ¿Por qué? Porque personas como yo viven en Canadá, pero trabajan para Ecuador. Entonces, ¿qué mismo es? No pertenecen ni a un lado ni al otro, ¿verdad? Ahí viene el cuestionamiento de lo complejo de la actividad turística. Por eso no crean mucho en las estadísticas que les dicen por ahí, porque a mí el gobierno del Ecuador me va a tomar como turista. Si yo entro con mi pasaporte canadiense. Pero si yo entro con mi pasaporte ecuatoriano, que ustedes saben que el pasaporte ecuatoriano no se pierde, yo no soy turista. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo complejo de la actividad en sí y el por qué causa tanto escozor el que no se tenga clara una base conceptual del turismo? Por eso es que el turismo no es una ciencia, que seguramente ustedes eso lo vieron en teoría. Turismo no es una ciencia, turismo es una disciplina. Y le falta muchísimo para convertirse en ciencia. ¿Por qué? Porque lo que yo digo que es turismo, por ahí vendrá otro profesor les dirá que no es. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando existe ese nivel de discrepancia, la comunidad científica dice, aquí algo está pasando. Cuando ustedes van a un doctor y tengo COVID para el uno, para el otro y para el otro, ¿no es cierto? En el turismo no siempre es así, porque ustedes van a obtener un tipo de óptica o un tipo de visión dependiendo de la profesionalización y experiencia que tenga el profesional de turismo. Riesgoso. Y también tengan mucho cuidado, porque no siempre un título significa que esa persona sepa. L. ¿Cómo me dice eso, profe? Sí, porque me he encontrado con muchos profesionales en los cuales les hago las mismas preguntas que les estoy haciendo a ustedes y las respuestas son igualitas. Y son licenciados o másters o doctores en turismo. Y no saben. Por eso les decía el primer día que el título no hace a la persona hace al título. ¿Ok? Javier, cuéntame. Profesor, yo tengo una pregunta en cuanto a lo del pasaporte que me llamó la atención. Es, por ejemplo, usted me indica, supongamos que ella tiene, qué sé yo, 3 años fuera del país, pero ingresa con su pasaporte ecuatoriano y no con el canadiense. Igualmente contaría como parte de un residente ecuatoriano, ya no como visita turística, igualmente. Sí. Y si vamos desde el punto de vista económico, Javier, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque para que yo sea considerado turista o visitante, llamémosle con el concepto más grande, visitante, tendría que tener un consumo turístico. Pero yo voy clarito les dije en el ejemplo, yo voy donde mi familia a pasar fin de año con ellos. ¿Dónde voy a dormir? En la casa de mis papás, o de mis hermanos, o de mis primos, ¿cierto? ¿Dónde voy a comer? Donde mi tía, donde mis primos, donde mis papás. ¿Estoy gastando dinero para el Ecuador? Ah, ¿se entiende? Pero ¿qué nos dicen por ahí en el Ecuador? Ay, no, es que hemos recibido muchísimos visitantes ahora. Y que no es cierto. Por ejemplo, a Cuenca le toman como un punto de que llega mucha gente. Pero no son turistas porque en Cuenca tenemos el éxodo de los jubilados americanos y europeos. Entonces, todos esos extranjeros que llegan a Cuenca no llegan a consumir en un hotel, no llegan a consumir en un restaurante, llegan a las casas de sus familias. Entonces, dejan de ser turistas para nosotros o como visitantes en el campo económico. Si lo vamos a ver desde el campo migratorio, sí son turistas. ¿Se entiende esta diferenciación? Ya, gracias Javier por la pregunta. Génesis, cuéntame. Ya. Profesor, buenas noches. Yo tenía una duda. Por ejemplo, yo he visto, digamos, en estas redes sociales que hay personas que se dedican a hacer documentales de viajes y esas cosas. Ya. Y estas personas suelen, digamos, ir a un país 6 meses y a otro luego se quedan más de un año y luego otro país. ¿Qué pasa con esas personas si según la OMT se determina que es turismo si está menos de un año? 365 días, ¿no es cierto? Bueno. Que ahí ya tiene otro error la OMT, porque entonces para año bisiesto yo en un periodo de tiempo ya dejé de ser turista y soy residente, ¿verdad? Ese es el problema justo que tenemos para el levantamiento de información turística, lo que nosotros conocemos con el nombre de estadística. ¿Por qué se hace tan difícil levantar la estadística turística en el Ecuador y en el mundo entero? Por esto, chicuelos. Porque cada persona es diferente, porque los movimientos de las personas son diferentes y las características de utilización de las personas son diferentes. Hay un tipo de turismo que inclusive la OMT habla que está mal, porque va en contra de la misma conceptualización, el famoso turismo residencial o el turismo de la segunda residencia. ¿Qué es este turismo de segunda residencia? En el cual yo tengo una casa en otro lado y me voy a vivir allá X periodo de tiempo. Entonces la OMT, para no pelearse con esto, puso ese plazo de 365 días. ¿Okay? Y después, en el año 2018, cambió el término a un año para evitarse el problema del año bisiesto. ¿Se dan cuenta? Todo el concepto va evolucionando como la gente y su ideología también va evolucionando. Entonces, esto demuestra la parte de la complejidad de la actividad. ¿Cómo yo identifico esto? Pues nos vamos a basar, nos guste o no nos guste, lo que yo recuerdo que nos decía Salvador Marconi, que no sé si en economía lo escucharon. Salvador Marconi es un riobambeño, bueno,
quiero pensar que es, porque no sé si sigue o no sigue, pero es un riobambeño, fue mi profesor en una de las maestrías y él me decía, yo soy economista de profesión y cuando necesité trabajar para la CEPAL y a su vez para la OMT en la construcción de las cuentas satélites de turismo, de la metodología de las cuentas satélites de turismo, me encontré con un dilema enorme porque me acercaba a los profesionales de turismo y les preguntaba qué es el turismo. Y Génesis me decía una cosa, Elizabeth me decía otra cosa, Melissa me decía otra cosa, Javier me decía otra cosa y Araceli me decía otra cosa. Imagínense lo que sentía ese profesional. Entonces, ¿qué dijo el profesional? Me voy a la base. Y esa base no nos suelen enseñar. No sé si ya nos estarán enseñando. Pero hay un libro que ustedes deben conocerlo y lo deben leer. Bueno, no lo deben leer. Lo deben, para esta clase lo deben manejar, pero así, al revés y al derecho. Que es el libro de Introducción al Turismo de Amparo Sancho del 98. Es un libro medio viejito. Pero es el libro base del turismo. ¿Lo leyeron? ¿Lo revisaron? No, no, no hay problema. Traten de bajárselo porque está gratis. Pongan en el Google Amparo Sancho, Introducción al Turismo. Es un libro como de 300 y tantas hojas. No lo van a leer ahorita las 300 y tantas hojas, pero sí es bueno que lo tengan porque es el texto que, como su nombre lo dice, es la introducción al turismo que la OMT está dando al mundo para que el mundo entienda qué es el turismo. Cabe recalcar algo, que este libro tiene una óptica 75% económica. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar muchos términos que van a ser económicos. Este libro sí lo vamos a ir trayendo un poquito a colación en las clases porque van a haber ciertas cosas que las necesitamos. ¿Estamos claros? Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí, chicuelos? No hemos visto nada de materia. Estamos tratando solo de ir surfeando en sus conocimientos previos. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, chicuelos? No. Muy bien. Perfecto. A ver, para la siguiente semana, por favor, voy a necesitar que las preguntas que están en su Padlet las vengan leyendo. La única que no pueden ir a revisar si vieron o no, o si la vieron mejor, es el COTAD. Pero del resto, que son preguntas que sí deben tenerlas un poquito más claras, vénganlas revisando. ¿Sí? Vengan revisando ahí un poquito y traten de sacar conceptos de turismo que no sea del OMT. Para la otra semana yo, por ejemplo, decir, María José, encontró usted un concepto de turismo, ¿de quién? Lea y vamos a ir analizando, ¿sí? Para poder entender y ser mucho más críticos. Yo quiero que aquí ustedes aprendan algo que se llama ontología. ¿Saben lo que es la ontología? No. Es el estudio de las verdades. Así se llama técnicamente. ¿Qué es esto del estudio de las verdades? Que lo que yo les digo es verdad, pero después vendrá otro profesor que tenga otra base y también va a ser verdad, porque tiene sus conocimientos y sus investigaciones en esto. Entonces, quiero que aprendan a no pensar de una sola forma, a que vean que existen varias formas para hacer un análisis o varias formas para abordar un tema, que no existe una verdad absoluta jamás. ¿Ok? ¿Quedamos hasta ahí? Bien, chicuelos, muchísimas gracias por su asistencia. Como les dije, esa evaluación sumativa es una evaluación diagnóstica, es diagnóstica como su nombre lo dice, todos tienen los 5 puntos de la actividad. No soy tan bueno más adelante regalando puntos, pero les sirve tanto a ustedes como a mi persona para ver cómo estamos. Ya vieron que no estamos muy bien, así que vamos a ponerle ese girito de tuerca, sobre todo en teoría del turismo. Para la próxima clase sí vengan recordando las teorías de turismo, averiguando la parte de las corrientes y escuelas, y si la próxima clase yo veo que no han encontrado, yo les doy el material en donde está esto para que no se hagan un lío. ¿Ok? ¿Listo? Bien, chicuelillos, nos vemos la siguiente clase. Para la siguiente clase también vénganse descargando las diapositivas ya de la unidad 1, y ya vamos a avanzar con eso. ¿Ok? Muchísimas gracias por su aportación, muchísimas gracias por su tiempo. Voy a dejar de grabar y nos vemos la siguiente semana.